Pasamos, por lo tanto, a la próxima exposición de la profesora Yolanda Onjena. Profesora Yolanda es investigadora senior, ha hecho, entre otras tantas formaciones en su vida, un máster aquí en Cataluña, en la Universidad de Girona, en estudios euroárabes, ¿no? Es coordinadora del CIDOB, que así como Girshe y profesor Miles ha dicho, ¿no? Hay tantos que hoy se esfuerzan por estudios internacionales, interculturales e interdisciplinares. Y CIDOB, este centro que estudia las dinámicas interculturales, tiene también este perfil. Profesora Yolanda lo coordina y hace investigaciones, por lo tanto, en este campo de la transculturalidad, analizando desde dentro discursos que son muchas veces todavía cerrados a estos campos, pero que se tienen que abrir. Quizá profesor Yolanda esté trabajando como una especie de herramienta para abrirlos para la transculturalidad, ¿no? Ha redactado varios textos en este sentido, en diferentes campos y en diferentes ámbitos del saber y del discurso contemporáneo. Hablará hoy para nosotros sobre diálogos entre extraños, diáleg entre extraños. Profesora, muchas gracias por su presencia en nuestra actividad y está con la palabra. Me permite una cosa, Yolanda. El CIDOB está aquí abajo, a 100 metros, y organiza muchos actos y que deberíamos conocer en esta sala. Y además ahora mismo es el think tank más valorado de España, digamos, en los rankings, etcétera. Otra cosa es que desde el interior todo es mejorable. Pero puede ser un momento que me han pedido. Sí, Perdón. gracias. Gracias. ¿Esto funciona? ¿Me oye? Sí. Cuando Gonzalo me preguntó de venir para el encuentro vuestro, yo le decía que quizás no, el discurso mío no entraría, y él decía, no, es que necesitamos un discurso atípico y atópico. O sea, que voy a intentar de cumplir con esto. Lo que pasa es que me doy cuenta que lo que propongo entra de lleno en lo que él acaba de comentar. Yo primero quiero hablar Primero hablamos de migración, cómo pensar la migración dentro de lo que es un diálogo intercultural, y más que nada qué puede aportar la migración a este diálogo. Y segundo, quiero comentar aquellas palabras mágicas que vemos surgir, en donde metemos todo aquello que sin estas palabras nos cuesta de gestionar, que es transnacionalidad, movilidad y diversidad. Y preguntarnos quién habla con quién en este diálogo o cómo hablamos nosotros de ello, y para terminar con una reflexión sobre el diálogo intercultural. En la palabra migración metemos todo, desde políticas de integración hasta discursos identitarios, normativas contra el racismo. Todo tiene cabida en esta palabra, y encima hablamos de migración como una nueva amenaza, como si la migración no existía antes, pero las personas siempre han migrado, y la movilidad y la diversidad no son nuevas. Lo que pasa es que actualmente hay una condición transnacional que exige una responsabilidad renovada. Antes hablábamos de inmigrantes y emigrantes. Hablábamos más de los que llegaban que no los que se iban, porque los que se iban a formar parte de estadísticas en otros lugares y no nos preocupaba. Pero siempre había una huida de algo, de guerra, de hambre, o solo una búsqueda de vida mejor. Antes, en primer lugar, eran pobres. Ahora son extranjeros, aunque en muchos casos siguen siendo pobres. Uno no nace extranjero, se vuelve. Es decir, la sociedad, todos nosotros
nos hacemos cargo de esto. Hay diferentes tipos de extranjeros. Hay el business, el turista, el estudiante Erasmus, todos nos sirven. Pero hay un extranjero en especial que nos sirve de manera especial, y es el inmigrante, porque le podemos hacer responsable de todo aquello que va mal en nuestra sociedad y todo lo que sería responsabilidad nuestra sin su presencia. Había un extranjero que invitábamos a trabajar porque ciudades se tenían que reconstruir después de la Guerra Mundial o renovar en tiempos de abundancia. Y poco a poco nosotros, según qué trabajos, ya no nos gustaba hacer. Ya no les invitábamos, pero ellos venían igualmente y siguen viniendo. Empiezan a reivindicar algunos derechos, pero todo así no nos preocupa demasiado porque lo metemos todo con un label de mano de obra barata. Pero es una mano de obra barata que carece de lugar en la migración y en nuestra sociedad. Son braceros, balsera y pateras. Hablamos incluso de un tsunami humano, como si se tratara de una ola gigantesca, una marea que invade nuestra tierra, algo de lo que nosotros solo nos podemos sentir víctimas. No tenemos que cuestionar nuestra responsabilidad, no tenemos que implicarnos ni tomar postura. Nuestra pasividad es cómplice de una ficción de neutralidad y nuestra indiferencia coartada para mantenerla. Ya no somos responsables ante alguien o por alguien, sino solo ante y por nosotros mismos. Migración es una experiencia que no pertenece a un solo movimiento. Están los que van y los que vienen. Están también los que se quedan. Están los que han nacido en este territorio extraño que seguimos etiquetando según el origen de sus padres, de sus abuelos. Son miembros de algo que además llamamos país de acogido, nosotros. Seguimos hablando de alóctonos y autóctonos, pero ¿quién es el nativo? ¿Quién es el nacional? En la cultura global de hoy, marcada por pluralidad, cambio y desplazamiento, cualquier posición fija es difícil de sostener. Hace un año, por ejemplo, en Bélgica surgían de golpe nuevas estadísticas porque habían inmigrantes españoles en Bélgica, mientras que durante muchos años no habían. Estos españoles que de golpe forman parte de estadísticas en Bélgica eran marroquíes con papeles de identidad españoles. Entonces estos son marroquíes, son españoles, son los transnacionalistas, ya existen como una categoría. Es la reivindicación de la gente normal, una versión menos romántica que la de un supuesto cosmopolitismo en este mundo global. Chatean con su novia en Irán y van y vienen en low cost a su país de origen. Es el dueño del colmado pakistaní que nos soluciona la vida los domingos. Son personas que no tienen que despedirse de manera drástica de su etnicidad, ni de su cultura, ni de su origen. Es más, en un mundo digital donde el presente y el pasado, el aquí y el allá están interrelacionados, etnicidad, cultura y origen no necesitan negarse ni olvidarse. Y tenemos la primera palabra mágica: transnacionalismo. El transnacionalismo pasa a ser una nueva categoría y lo transnacional no solamente condición o manifestación de los procesos globales, sino la palabra mágica que lo explica todo. En cambio, las relaciones transnacionales han existido siempre.
Hasta hace poco solo se hablaba de transnacional en relación con transmigrantes, que se suponía una posibilidad de doble pertenencia. Pero, como hemos dicho antes, los procesos actuales no se pueden comprender únicamente desde la perspectiva de país de origen y país de llegada. Porque los territorios cercados por aduanas y fronteras han dado paso a circuitos y redes, con personas nacionalizadas de una manera incompleta. Y esto fractura las naciones, y es donde los estados encuentran dificultades para gestionar las distintas crisis de pertenencia, sin hablar de otros aspectos transnacionales que necesitan ser tratados, como el terrorismo, las redes mafiosas, el tráfico ilegal de personas. Pero en un mundo global necesitamos una lectura de realidades multidimensionales, un relato de fragmentos con efectos y impacto, nuevas aproximaciones y no los viejos paradigmas basados en marcos institucionales o conceptuales que se resisten a los cambios y que quieren conservar el status quo. La dificultad en este mundo transnacional es producir localidad como un sentimiento de pertenencia. Esta dificultad es la condición transnacional de los procesos globales, porque territorio, subjetividad y colectivo social ya no coinciden o no tienen por qué coincidir. Lo local no es nostalgia, es condición. Nuevas translocalidades entre vecinos virtuales a partir de redes nacionales. Pero la red, como dice Bruno Latour, implica la posibilidad de disimularse en ella, de desaparecer en el espacio impalpable de lo virtual, y entonces de no ser ya localizable en ninguna parte, lo cual resuelve todos los problemas de identidad sin contar las de alteridad. En este escenario se desarrolla un nuevo tipo de imágenes flujo que revela la aceleración del tiempo y la contracción del espacio, que llamamos imágenes transnacionales. Son múltiples miradas simultáneas, las nuestras y las de otros, muchos otros, de manera cada vez más sofisticada y desde lugares más lejanos. Estas imágenes reducen las distancias entre actores y consumidores, entre creadores y espectadores, entre uno mismo y los demás. Son compartidas de manera virtual. Se comparte la visión, pero la percepción, ¿sabemos cómo son percibidos o son únicamente intercambiados, consumidas y coleccionadas? Disimulan el problema. Son pretextos para no plantear el problema. Son presencias vacías, ilusiones de estereotipos hechos realidad en un tiempo virtual. Solo se inscriben en pantallas, millones de pantallas en cuyo horizonte lo real ha desaparecido. Las imágenes de esta ciencia ficción transnacional suelen ser imágenes mudas. No hablan, pero hacen hablar, dan para hablar. Por ejemplo, la imagen de una mujer con velo en sí no dice nada, sin embargo todos hablan de ello. Periodistas, políticos, sociólogos, educadores, la gente en la calle, son fabricadas, es decir, detrás de cada imagen hay algo que ha desaparecido. Otro ejemplo de una imagen transnacional es la imagen de las Torres Gemelas en Nueva York el 11 de septiembre de 2001. Invadió las pantallas de televisión en todos los rincones del planeta. ¿Sabemos cómo
han sido percibidos desde México, Japón o Alemania, es lo que Marc Augé llama la nueva iniciativa temporal, haciendo de un evento no el punto final que necesita ser explicado, sino el punto de partida que lo explica todo. La sociedad cambia y los inmigrantes no son extraterrestres, viven en la sociedad, tienen las mismas evoluciones que esta sociedad huésped. Las razones de los movimientos son las mismas, lo que cambia es el ritmo y el ritmo entre el movimiento y el momento. Es una aceleración que sorprende y nos paraliza. Porque ellos ya no son estos seres lejanos de periferias silenciosas, sino forman parte de nuestra sociedad. Y son muchos. O como dice Bauman, son demasiados. Ellos son los tipos de los que deberían haber menos, o mejor todavía, absolutamente ninguno. Y nosotros jamás seremos suficientes. Nosotros somos las personas de las que tendría que haber en abundancia. Ya tenemos la segunda palabra mágica, movilidad. Hablar de movilidad es hablar de movimientos múltiples y de masas. No se refiere a un movimiento puntual de un individuo. La raíz es mob, en inglés, masa, muchedumbre, como un grupo en el que desaparecen rasgos personales y se confunden historias particulares.